Hermanos, continuamos en este sexto domingo de la Pascua con el tema de la despedida de Jesús en la última cena y obviamente que lo hacemos a la luz pascual, desde el punto de vista del momento histórico de este pasaje del Evangelio de Juan, como ya lo dijimos tantísimas veces en este tiempo, porque la lectura de cada día también estamos siguiendo estos versículos del 14 al 17. Si Dios quiere, comenzamos el 26 con los últimos versículos del capítulo 17 y ya terminamos el tiempo de la Pascua, precisamente con esta densa reflexión que históricamente se dio después del lavatorio de los pies y que a partir de la Pascua estas palabras de Jesús están dichas para todos los bautizados de todos los tiempos, porque el Señor ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos y comparte con nosotros. Uno de los pilares de la amistad es el querer y el no querer las mismas cosas, como decía Cicerón, idem vele, idem nole anque vera, et firmissima amicitia est. El querer y el no querer las mismas cosas, esa es la verdadera y firmísima amistad. La amistad no es ser compinche, la amistad no es mucho menos ser cómplice. La amistad es mirar para adelante y tener un mismo querer y un mismo no querer las mismas cosas. Y por eso, cuando la amistad es auténtica, cultiva lo que el Señor cultiva con nosotros, que es el ejercicio de la libertad. Por eso a los apóstoles de alguna manera los contiene, pero no les exacerba la tristeza que ellos sienten. En varios momentos de estos capítulos, el Señor Jesús dice, ustedes están tristes porque yo me voy, pero Él no se aprovecha de eso, sino que los quiere contener, que los quiere ayudar para que entiendan la dimensión sobrenatural que se da siempre y necesariamente en la dimensión humana. Y todos los temas humanos que a nosotros nos preocupan o que nos hacen sufrir, los podemos poner en la mesa del diálogo con Jesús. Hay un autor, Lewis, que dice que, por ejemplo, podemos tener tierra en casa, pero si la tierra está en la maceta, es decorativa. Ahora, si yo invito a alguien a comer y está la tierra de la maceta en la mesa, tenemos un problema de higiene, ¿no es cierto? Entonces en nuestra vida podemos tener todos los problemas y todas las miserias, como inclusive lo vemos constantemente en los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor tiene un margen amplio para tratar eso. Ayer en la lectura de la mañana, Pablo comenzó la lectura continua que hacemos en cada día, ¿no? Porque los sábados a la mañana no suele haber misa del día, las misas que hay son a partir de las 3 de la tarde, y esas misas a partir de las 3 de la tarde son para el domingo, son misas de víspera, ya se celebra el domingo. Y la misa del día, en pocas comunidades se celebra, pero ahí comenzamos a leer el segundo viaje misionero que hace San Pablo, y ya ahí no va con Bernabé. ¿Por qué? Que hubo gran problema y cosas de todos los días. Ustedes y a mí seguro que nos pasaron. ¿Qué le pasó a que no va con Bernabé? Se pelearon por el primo de Bernabé, Juan Marcos, que fue al primer viaje, hizo el primer trayecto en barco, no sé si habrá mareado, habrá vomitado en el barco, porque los barcos cualquier transporte de esa época no es lo mismo que ahora, y el muchacho entendió que no era para él, que no iba a aguantar, entonces para no ser una carga se volvió, pero Pablo no se lo perdonó, y ahora en este segundo viaje dice Bernabé, bueno, vamos, pero lo llevo a mi primo, a Juan, no, dice, o tu primo o vos, y como Bernabé dijo el primo, no fue. Y eso pasa en todos lados y no pasa nada. San Pablo estamos hablando. Tampoco nosotros seamos unos locos y después decimos, ay, yo soy San Pablo, soy firme como San Pablo. No, tampoco eso. Pero ciertamente que no hay ningún problema. O la inventiva también, como en la primitiva comunidad cada uno respetaba el diálogo, ponía en común con los apóstoles, escuchaban al Espíritu, decidían con el Espíritu Santo. Y también había espacio por la inventiva, para la inventiva personal. ¿Escucharon la primera lectura? Felipe era diácono, que lo habían puesto la semana pasada, leímos cuando los eligieron, ¿no? Que la comunidad discierne que tiene que haber... ¿Y qué hace Felipe? ¿Para qué lo habían elegido a los diáconos? Para servir las mesas.
¿Y qué está haciendo Felipe? Se fue a evangelizar Samaria y encima bautiza y encima el Espíritu Santo desciende y no pasa nada tampoco. La inventiva, tener inventiva, respetar las instituciones, tener diálogo, escuchar el Espíritu Santo, sentirse parte de la Iglesia. Como decía el otro día, tenemos católicos que se ufanan que los gobiernos ya no son católicos, que ya no son cristianos, que se ufanan que la sociedad va por un lado y nosotros vamos por el otro. Tenemos como miedo. ¿Qué nos decía San Pedro en la segunda lectura? Que no tengamos miedo de dar razón de nuestra esperanza al que nos la pida, pero con respeto, por supuesto, no a los palos, pero no tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de ser cristianos y de llevar a Cristo. Y estos textos de la Sagrada Escritura, estas vivencias de la primitiva comunidad, nos tiene que también a nosotros enseñarnos para el momento presente, que tenemos dificultades, que a los problemas de la sociedad contemporánea se sumaron ahora los problemas de la pandemia, o como yo le digo, teológica, litúrgicamente hablando, de la peste. Y vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de entender el Evangelio de hoy, y con esto termino, de agradecerle su amistad. El Señor ya no nos llama siervo, nos llama amigo. El Señor nos ofrece su amistad. Y fíjense, dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Yo rogaré al Padre. Jesús reza al Padre, Jesús pide al Padre por nosotros. No nos obliga, no nos mueve con la voluntad divina a que nosotros lo aceptemos por la fuerza. Así que seamos también nosotros generosos y abiertos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, con este Jesús que ruega por nosotros y nos envía otro paráclito. Ya varias veces también en estos días repasamos la etimología, ¿no?, de paráclito, que quiere decir abogado. Para es al lado y kaleo en griego es llamar al lado, el que se sienta al lado. Eso en latín pasa por la partícula ad latere, adyacente, algo que está al lado, y vocare, que en latín también quiere decir llamar, advocatus, otro advocatus. El Señor Jesús pide otro. ¿Por qué? ¿Cuál es? Esto es pregunta de examen. Una hermanita una vez me preguntó: Padre, el profesor de Biblia me dice, ¿cuál es el otro abogado? Y el otro abogado es Jesús. Jesús es el que está al lado nuestro siempre. Pero con motivo de la Pascua, con el motivo de su pasión, Jesús le pide al Padre otro abogado, el Espíritu, para que nos conduzca, nos asista, para que nos enseñe toda la verdad. Nos enseñe, enseñar, aprender. Tenemos que aprender, es un ejercicio. El Señor Jesús no nos martilla la verdad, no nos pone una inyección en el cerebro y ya sabemos todo, sino que tenemos que aprender, tenemos que ejercitarnos, tenemos que ser discípulos, tenemos que ser escuchadores y hacedores, con estos neologismos, escuchadores y hacedores, casi como que Pablo en griego inventa una palabra para que nos quede claro que tenemos que hacer esa obra de Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, nuevamente le agradecemos al Señor su oración por nosotros, que nos acompañe siempre, que esté siempre a nuestro lado, que nos envíe el Espíritu Santo, y le pedimos la gracia de ser dóciles a las enseñanzas del Espíritu, ser dóciles a la vivencia del Evangelio, para que también en nuestra vida cristiana nosotros lo testimoniemos con valentía y, como decía Pedro en su primera carta, el apóstol San Pedro, el primer papa, que estemos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quienes nos la pidan. Que así sea. Creo en Dios.